Despierta, despierta, Dulcinea despierta. Despierta tu espíritu, tu mente, tu corazón, tus sueños. Dulcinea despierta, un mundo de mujeres conscientes. Querida Socorro Delgado, que está en Bogotá, creadora de Socorrida, personaje de caricatura, pero no es su único talento, es una artista integral y holística. Y hoy la tenemos en nuestra charla precisamente por una de sus facultades y es la comunicación interespecies. Bienvenida, Socorro. Un gusto saludarte. Muchas gracias a ti y a tu audiencia de Dulcinea Despierta, así que soy yo quien agradece por este momento, Betty. Mil gracias. Bueno, mi audiencia es muy chica, pero sustanciosa, porque realmente creo en que el que se conecta y la información le llega al que le tiene que llegar. Así que yo no hago nada adicional, ni pago por tener likes, ni pago por tener visualizaciones. El que llegó, llegó, al igual que las charlas. Así que bueno, y sé que tú también crees en eso. Entonces, bueno, su voz intuitiva, así se llama la página de Socorro Delgado en Instagram. Vamos a darle la bienvenida te damos la bienvenida a Patricia. Las personas que se van sumando a la charla, les pedimos por favor que sus preguntas sean en el chat para no cortarle la inspiración a nuestra invitada estrella. Hola Patricia, buenas noches, que también está en Colombia. La saludo desde Córdoba, en Argentina. Bueno, Socorro. Patricia, buenas noches. Bienvenida, qué rico que estés aquí. Hola, Socorro. Bueno, Socorro, yo la verdad es que no tenía ni idea de que existía eso, ¿no? Gracias a tu trabajo y a la divulgación que haces, porque Socorro también es comunicadora, tiene una voz preciosa, ha grabado un montón de jingles en Colombia, así que ¿cómo fue este descubrimiento? Porque también has estado en México en actividades holísticas, ancestrales. ¿Cómo llegas tú a la comunicación interespecies? Mira, Betty, yo llego a la comunicación interespecies gracias a Perla, que ya trascendió, que fue un animalito, una hembra muy bella de la raza husky siberiana. Ella convivió con nosotros por espacio de 12 años y medio, conmigo y con mi familia, por supuesto. Y Perla fue muy mi compañera, ¿sabes? En una relación muy especial, muy unidas de muchas maneras. ¿Era una perrita? ¿Perrita? Una perrita, una hembra de la raza husky siberiana. Entonces, cuando ella parte y trasciende, yo quedo muy triste, estoy muy desolada por su partida, como lo sabemos todos quienes hemos convivido con animalitos de hogar, compañeros de mucha vida. Y, y estando en ese término emocional que te cuento, yo recordé que una buena amiga mía, que es médica, también una médica integrativa que vive en Brasil, ella me había obsequiado un libro y yo sabía que lo tenía en alguna parte, pero no recordaba exactamente si lo tenía en una memoria o si lo tenía en dónde. Comencé a buscarlo y en ese momento tuve una comunicación directamente con la esencia de Perla y Perla me consolaba en una voz que es muy difícil seguramente de definirlo en palabras, pero quien recorre el camino de la intuición y, y está en una búsqueda espiritual, sabe que escuchamos, ¿no? Escuchamos a otros o escuchamos nuestro corazón, pero en este caso yo sabía con certeza que estaba escuchando la esencia de Perla
ella me consolaba y me acompañaba a buscar lo que yo estaba queriendo encontrar. Y en esa búsqueda apareció el dato de, de la mujer que posteriormente sería mi instructora en comunicación intuitiva. Esta mujer mexicana, que después de un tiempo que yo conozco, pero finalmente la hallé en internet en compañía de Perla. Y por esa razón yo inicié todo mi curso, mi currícula, que me llevó finalmente pues a la certificación en Ciudad de México. Eso en resumen fue como vino conmigo. Es decir, que estamos hablando de un don espiritual, ¿sí? De comunicación con otras especies, pero es algo que también se estudia y se certifica. En este caso, tu certificación fue en México. Tú sabes que este espacio siempre tiene un tinte pedagógico y de inspiración y de ayuda para otras personas a las que les resuena todo esto, facilitar los caminos que le pueden servir a otras personas. Entonces, en el momento en que tú sientes que estás hablando con la perrita que ya no está contigo, que pasó 12 años compartiendo la vida contigo, que sientes su voz, ahí hasta que te certificaste, ¿cuánto tiempo pasó, Soco? Conmigo que pues todos teníamos una particularidad, ¿verdad? Y todos tenemos un ritmo y un tiempo. A mí me llevó aproximadamente 3 años hacer ese seguimiento y, y cada vez en ese entrenamiento, pues en esta capacitación, yo me iba sintiendo cada vez más unida a Perla en ese sentido, porque en ese momento no me acompañaba ningún animalito de, de ninguna raza, pues ni perrito, ni gatito, ni pajarito, nada de esto. Pero en ese momento del taller tuve la compañía de muchos más animalitos de hogar con quienes estábamos muy unidos y haciendo pues las prácticas naturalmente. Decimos que es una práctica que muchas personas la pueden seguir. Decimos también que es una habilidad sin rechazar la posibilidad de don, pero realmente es una habilidad que en este Ok. momento toda la humanidad está recordando, estamos recordando realmente lo que nuestros ancestros vivieron y, y lo vivieron muy intensamente y de una manera muy conectada. Vámonos a hoy. Hoy en día, ¿cómo es, digamos, quién te puede contratar y para qué te contratan? Una persona que pidió una comunicación por su perrito o su gatito, que son los animales más comunes que conviven con nosotros en familia. Y ese voz a voz me lleva a atender en comunicación no solamente al animalito, sino a su familia, entendiendo que cada, cada vivencia, cada experiencia que el animalito vive, sea un desajuste en su vida emocional o física o algún trauma que permanezca y que se evidencie, tiene que ver fundamentalmente mucho de ello con lo que vive la familia o con lo que en la conexión con su tutor principal o tutora principal se vive. Entonces, básicamente es así, Betty. El lenguaje ha cambiado mucho, ¿no? Ya no decimos animal doméstico, ya no decimos amo. ¿Te acuerdas que uno decía, no, el amo? Los teníamos Nunca, como esclavos. Eh, sí, pero a ver, sí, aterricemos esto un montón. sí, Resulta que una familia tiene un perro y el perro, bueno, y alguien tiene la inquietud de que el perro está tratando de decir algo o el perro se enfermó o al perro le pasó algo. Cuál es el disparador, digamos, para requerir precisamente que alguien, como una intérprete, ¿no? Tú serías como una intérprete y una sí, correcto. interlocutora entre las personas y el animalito, ¿no? Son varios disparadores, como tú dices, ¿no? Desde asuntos muy
muy sencillos, sin complicaciones. Podría ser que una familia ama mucho, respeta mucho al animalito de compañía en su hogar y quisiera, por ejemplo, saber si él se siente bien, si está cómodo, si la cama nueva que le compraron le sienta bien, le gustan los colores, cuál es el sitio de la casa en el que se siente mejor, si su comida está ok, o si tiene algo que decir muy particularmente, si lo puede decir acerca de por qué está con ellos, por qué llegó a esa casa. Y por lo general el animalito siempre responde con ideas que nosotros, que personas como yo, traducimos. Y, y no hay que esperar, digamos, los grandes discursos ni cosas así. Los animalitos nos enseñan que en la sencillez está todo. Entonces, en la sencillez pueden ser tan profundos, tan filósofos que hay un gran asombro por lo que ellos nos puedan comunicar. Otra situación puede ser de conducta, ¿no? Que aquel perrito o gatito se muestre huraño, que esté agresivo con algún compañero animal que también convive en su casa. Y en otros casos es porque está la presencia de alguna molestia, de alguna enfermedad física, que igual que en los humanos, depende mucho también de cómo está su parte emocional. Entonces el cuerpo siempre habla y hay momentos que son, digamos, desde algo muy simple hasta algo más agudo, digamos, crónico. Entonces, cabe decir que los consejeros como yo no diagnosticamos, acompañamos, primero hacemos la comunicación, la traducimos, conversamos con el tutor principal o con su familia y si el médico veterinario o médica veterinaria está abierto a esta posibilidad, entonces el impacto es genial y mucho más completo, porque así como yo lo he experimentado, se traduce toda esa comunicación, se le entrega a la persona y esa persona, si el médico veterinario se abre a esta posibilidad, entonces se pueden verificar mucho más y a fondo lo que el animalito ha querido comunicar sobre la incomodidad que se vive y si es en el aspecto emocional o físico. Me parece genial porque, como bien tú dices, si los veterinarios, si los tutores, si las familias empiezan a entender que el animalito realmente es un ser de compañía, ¿no? No es un comodín, digamos, es un ser que nos está acompañando. ¿Cómo haces tú con los veterinarios? O sea, ¿hay apertura? Creo que cada vez hay más apertura a muchas cosas, pero en este caso, ¿cómo lo ves? Sí, como decimos aquí en Colombia, hay casos de casos, ¿no, Betty? Entonces, me ha tocado experimentar una gama interesante de esa relación con la medicina veterinaria. Hay médicos veterinarios que les gusta la medicina integrativa, que la viven y la experimentan con sus pacientes y con las familias. Entonces, cuando se puede tener todo eso en este cuerpo de acompañamiento y de motivación, pues es maravilloso. Y también se experimenta, y claro, y es más completo, como te decía anteriormente. Entonces, esa mirada se vuelve mucho más completa, es integral y en ese sentido la ayuda por el animalito y por su familia es muy grande, ¿no? Se recibe un beneficio inmenso. Y cuando la medicina veterinaria no está de acuerdo con esto, le parece que esto es una materia de especulación, que no se puede llegar a una verificación, pues digamos que la tarea se hace en un porcentaje interesante con la familia o con la tutoría principal. Y pues esto no resta que por supuesto la medicina haga lo suyo, que también es muy importante, ¿no? Si el animalito debe estar medicado y,
y debe hacerse pues como cualquier otra cosa, pues sencillamente se hace y la comunicación con la familia y el beneficio que se hace con el animalito, pues aquel continuará. Si alguna vez me tocó experimentar el asunto en que estábamos acompañando a un gatito que iba a recibir la eutanasia, porque ya Ay, Dios. se había trabajado previamente con él y con su familia, con sus hijos, la familia muy abierta, muy lindos acompañantes todos, pero la médica veterinaria no, no se abrió nunca pues a esta posibilidad. Y estando yo ahí presente, pues me correspondía escuchar lo que la médica decía y despotricaba pues de este tipo de cosas y aconsejaba a la familia que por ningún caso fueran a tomar en cuenta ese tipo de cosas locas que en ese momento estaban muy de moda y que en fin. Entonces, pues tú vives una gama muy variada de pensamientos y de acogida o no acogida, pero cuando la familia se abre, es una maravilla porque el beneficio es para todos los miembros de la familia. ¿Y cuál sería la queja principal de los perritos y los gatitos, si es que se quejan contigo o cuando te comparten lo que quieren transmitir, digamos, ¿cuál es el mensaje más común que tú encuentras? Yo te puedo decir que no me ha correspondido recibir muchas quejas, pero sí eh, escuchar que el animalito quisiera otra cosa, otra motivación, que su humano pudiera comprender que si no quiere salir de paseo o si no quiere jugar con los demás animalitos en el parque, en el caso de que sean perros, es porque tiene miedo, porque se asusta de pensar que lo vayan a agredir, por ejemplo. Entonces, Claro. por lo general son traumas que los animalitos también viven, experimentan, y sobre eso también se hace un trabajo que debe ser eh, seguido, ¿no? Con una sola comunicación muchas veces no es suficiente. Hay animalitos, perros o gatos que son muy receptivos, muy parecido a nosotros los humanos, entonces el beneficio se siente casi que de inmediato, o dejan de ser agresivos, o no se pelean con el vecino, o aceptan que un aroma en aromaterapia les ayuda perfecto, o unas gotas de florales. Pero por lo general, la mayor necedad la tenemos los humanos acompañantes. Porque con ellos, mira, estos seres que son sintientes, que son una maravilla y que nos enseñan de tantas y tan variadas cosas, ellos no juzgan y por lo tanto no se enojan, no critican. Pueden tener mal humor, por supuesto que sí, eh, pero digamos la mayor situación áspera, si lo podemos poner en algún punto, nos corresponde a nosotros los humanos que nos tardamos en comprender las necesidades y la comunicación con el animalito. Entonces, son niveles, ¿no? Quienes comparten con animalito de hogar saben exactamente cuándo el animalito tiene más hambre o es la hora de su comida o necesita visitar su medicina veterinaria. Entonces son niveles que se van alcanzando y para escucharlo y atender una comunicación y saber que ellos tienen más tema para conversar con nosotros, eso ya son los siguientes niveles. ¿Qué pasa cuando el animal te revela algo de la familia, por ejemplo? ¿Te ha pasado eso? Que el animal presiente o advierte un conflicto en la familia, porque viste que hay muchos perritos que se enferman Ujú. justamente cuando hay un conflicto en la familia
o incluso antes de que muera una persona de la familia, se muere un animalito. Eso ha pasado muchísimas veces. ¿Cómo es el ida y vuelta, digamos, cuando es un mensaje del animalito hacia la familia? Sí, por lo general los animalitos, cuando se trata de este tema que tú abres, ellos suelen ser muy directos y no se ponen con rodeos como lo solemos hacer los humanos, ¿no? Para llegar de la A a la C tenemos que dar toda una serie de vueltas. No, ellos son muy directos y te pueden decir, me molesta mucho que tal persona en la casa, o sea, la hermana, o te la describen, o no lo pueden, no, tú no lo traduces en palabras inmediatamente en la comunicación, pero ellos te mandan una imagen. Y entonces, si es una imagen que tú después en la traducción de la comunicación le dices, mire, mm, me muestran a una niña pequeña que suele estar en tal parte de tu casa. Eso lo puedes verificar y la persona te dirá sí o no. Si es sí, entonces el animalito te ha mostrado una imagen de esta niña, por ejemplo, llorando mucho o rechazando la comida o en fin. Entonces, en ese sentido, nuestra intuición se va afinando, se va aguzando y en ese sentido, esa queja o ese malestar que el animalito siente por tal o cual demostración en su casa, tú se lo haces saber directamente también a la familia, con la posibilidad de que ellos verifiquen lo que tú estás hablando, que no es ninguna fabulación, es posible. Entonces, lo ideal es que la persona en la familia entre en una reflexión, si existe eso, y que uno pueda acompañar proponiendo ciertas cosas, ¿no? Dando sugerencias. ¿Qué tal si entonces en determinado momento no hay muchos altercados porque tu animalito se siente muy mal? Por esa razón va y se esconde en cierta parte en el garaje. En fin, pueden pasar muchas cosas. Nos están advirtiendo que hay una situación para corregir en la casa. Y desde ese Correcto. lugar, entonces, es una maravilla, porque como bien tú dices, no juzgan, pero sí nos advierten que algo está pasando. Esto es que en simultánea o tú te reúnes a solas con el animal y después le cuentas a la familia. ¿Cómo es la parte práctica de la consulta como tal? Sí, esta actividad yo considero que es una maravilla porque por lo general sucede a distancia. Y sucede a distancia porque la comunicación es intuitiva, porque estamos practicando la comunicación telepática, estamos practicando un silencio que es muy necesario porque cuando estamos con los animalitos nuestros en casa, hablamos constantemente con ellos, ¿no? Y emitimos muchas palabras, hablamos demasiado. Y realmente para hablar con los animalitos de esta manera, como se hace en la comunicación intuitiva, necesitamos silencio para poder escucharlos y entrar en una disposición que no es solamente anímica ni de voluntad, sino entramos en una percepción sensorial que nos permite expandir los sentidos para poder estar en un nivel adecuado con ellos. Ellos no tienen que hacer ningún ejercicio ni ninguna tarea específica como nosotros sí lo tenemos que hacer. Em, Limpiar nuestro espacio energético es definitivo para que cuando llegamos a esta comunicación realmente podamos estar limpios, ¿no? En, Claro. en la medida que se pueda, por supuesto, nunca lo estaremos totalmente, pero me refiero a que nuestras emociones puedan estar lo más neutrales posibles
para no impregnar el espacio de ellos, ¿no? Y lograr que la comunicación llegue lo más nítida posible. Entonces, en ese caso, como esa distancia, cuando la persona se entera de que es posible esa comunicación, entonces nos mandan una fotografía. Y a través de esa fotografía comienza el desarrollo de la comunicación. Mm, Se requiere de ese silencio en una meditación que es profunda. Y estando en ese estado meditativo es cuando podemos enterarnos de lo que el animalito quiere decir. Previamente, la familia o el tutor principal o la tutora principal te ha dicho por qué quiere esa comunicación, cuál es el motivo principal para que se desarrolle la comunicación. Y entonces, con esa base, que no es improvisada, comenzamos a dialogar con el animalito. Hay animales que son mucho más expresivos, quieren contar y hablar muchas más cosas, y hay otros que son más retraídos y son más tímidos, pero de todas maneras, así no te entreguen mucha información que nosotros traducimos en palabras humanas, eh, hay una captación por empatía que te permite corroborar y percibir qué es lo que este animalito tiene o quiere expresar para su familia. Hay un tema, Soco, que es el duelo por las mascotas, que realmente hace muy difícil la vida para las personas que se apegaron mucho a la mascota, que prácticamente la mascota era su única compañía. ¿Qué les puedes decir a estas personas, más allá de que busquen tus servicios o no? Pero ¿qué les puede ayudar? ¿Cómo pueden entablar comunicación con su mascota o de qué forma les podrías ayudar? Bueno, en esos momentos se requiere en lo posible, de acompañamiento, ¿no? De poner tantos recuerdos, tantas vivencias y experiencias compartidas con ese animalito de hogar para que podamos hacer precisamente el duelo, ¿no? Hay muchas formas, muchos tips, dijéramos, para poder avanzar en ese duelo, que no es sencillo, que requiere de mucha atención y de mucho cuidado. Los comunicadores o consejeros interespecies muchas veces debemos acompañar o tenemos la experiencia de acompañamiento previo al deceso o la trascendencia de este animalito o que podamos corroborar con él algo tan duro, ¿no? Tan doloroso como como que el animalito debe dormirlo su médico o médica veterinaria, porque ya es un estado crucial que ya no le permite tener un espacio de vida armónico ni adecuado. Entonces, para la familia es un dolor inmenso. Lo mejor sería que esta persona o que la familia tuviera un acompañamiento para poder, para poder procesar todo aquello que se viene una vez el animalito partido. Se siente un vacío inmenso. Muchas veces hay un sentimiento de culpabilidad porque, porque seguramente la persona o la familia piensa que no se hizo todo lo que había que hacer para poder lograr una estabilidad o para que la enfermedad se remitiera o qué sé yo, ¿no? Pero los animalitos tienen un tiempo de vida y la persona debe comprender que ese era el tiempo y no otro, lo que estaba dispuesto. Y ellos lo saben con antelación y ellos nos ayudan a atravesar pues esos días difíciles. Pero es muy difícil aconsejar en palabras mientras que no se ha vivido la experiencia, porque es es un espectro de emociones demasiado amplio en el sentido
de no poder asimilar o no comprender rápidamente. Muchas veces la partida de un animalito es muchísimo más dolorosa que cuando parte un ser humano, miembro de la familia. Entonces ellos acompañan mucho, ayudan mucho, viven momentos tan íntimos y tan cercanos con la familia y con los tutores que precisamente la partida es muy difícil. Entonces hay muchas cosas que se pueden elaborar, ¿no? Se puede hacer un diario, se pueden hacer unos recordatorios de fotografía. Sucede lo mismo que tú escuchas cuando un ser humano se va. No ayuda mucho tanto llanto, aunque pues hay que dejar salir la emoción que se necesite, si es a través de llorar, de recordar muy apesadumbradamente a ese compañero o compañerita hembra animal que ha partido. Pero es un duelo tan importante y tan serio como cuando un ser humano parte, trasciende. Yo ahí estoy un poquito en desacuerdo contigo y te voy a decir por qué, en el sentido de que muchas personas sufren demasiado, es decir, eh, yo sé que es dolorosísimo perder a una mascota, pero jamás puede ser igual que perder a un ser humano querido. El tema del duelo es un tema muy amplio que requiere, desde mi punto de vista, de un tratamiento muy especial y muy respetuoso, porque hoy en día hay muchas familias que tienen sus animalitos con situaciones de enfermedad terminal y que deben planear y saber con antelación o con un acompañamiento respetuoso y amoroso para saber si el animalito está de acuerdo con la eutanasia o qué tiene que decir a su familia. Por lo general los animalitos nos anuncian que ya están listos y por lo general que aceptan eso y que ya están listos para partir. Y sobre todo, yo me he podido dar cuenta que cuando su familia o los nexos más cercanos, afectivos, emocionales que ellos tienen con alguien en la familia, ese ser, esa persona está lista, entonces es el indicativo y ellos te lo dicen y dicen ya en la medida en que la familia está lista, ya ellos entienden que pueden estar tranquilos, no por ellos mismos, porque para ellos la trascendencia, la muerte es algo completamente diferente a lo que nosotros hemos vivido circunstancialmente. Entonces el tema del duelo y su acompañamiento también se ha vuelto una temática a la cual se han volcado muchas miradas, muchos pensamientos, muchas personas que lo comprenden de esa manera, ¿no? Porque los animalitos se han convertido en un miembro más de las familias, mirados y tratados con mucho más respeto que hace algunas décadas. Entonces, por eso, en la terminología, como tú decías anteriormente, han cambiado muchas cosas y creo que para bien y afortunadamente. Entonces, ya no hay amos, ya no hay dueños y ya no hay mascotas. Hay animales de compañía, animales de hogar y por supuesto que hay maestros que son estos animalitos. No sé si al tener los animalitos de compañía en las grandes ciudades y en pequeños departamentos, los estamos humanizando, los estamos alterando su naturaleza y no sé si eso también tiene que ver con una deficiencia en las emociones humanas, es decir, entregándoles una responsabilidad de compensar algo que deberíamos compensar, bueno, individualmente y luego con las personas con las que convivimos. No sé qué piensas de eso, Soco. Me parece que tú planteas algo muy importante y creo que esa humanización de los animales también existe. Cuando los humanos pretendemos que los animales dejen de comportarse como los animales que son y adopten, digamos,
actuaciones emocionales que no les corresponden. En ese sentido sí, pero yo siento que hay una gran diferencia entre la experiencia vital que los animalitos del campo tienen a la experiencia vital que los animales de ciudad tienen al lugar. Entonces, en ese sentido, yo siento que por la evolución, en el proceso evolutivo en que estamos tanto los humanos como los animalitos, eh, ellos tienen un sentido de apropiación por nuestras actividades humanas, las comprenden y también en su vida animal los enriquecen. Y en ese sentido, pues ellos están más cerca de nosotros y nosotros mucho más cerca también de ellos para poder comprender cómo es su estancia de vida. Entonces, estos animalitos de hogar que llevan una vida y una experiencia completamente diferente a los animales del campo, yo personalmente siento que ellos acuden a nosotros porque ellos también sienten la necesidad en su ser animal, sintiente, viviente, consciente, de darnos a entender muchas cosas y se acoplan a nuestra forma de vida, porque es parte de lo que ellos también requieren aprender. Y no es bueno ni es malo, es simplemente es algo que está ahí. Entonces, ya vienen otras cosas que de repente para nuestra visión pueden ser un poco exageradas, que tengamos muchísimo o demasiado exagerado cuidado con ellos. Pero mira, yo algún día quiero compartir, estando dentro del proceso de seguimiento de la currícula, como yo lo hice, alguna vez hicimos un comentario de por qué algunos animalitos como perros, sobre todo con los perros sucede eso. ¿Sabes? Aquellas cosas que los visten y les ponen camisetas y les ponen moñitos y les ponen corbatines y disfraces y todo aquello. Eh, eh, yo personalmente siento que muchas veces puede ser exagerado y la parte que tú dices de humanización puede ser que en ese aspecto esté. Pero yo escuché algo que mi instructora dijo en ese momento y dije, bueno, eso también es coherente porque ellos entienden que es el humano el que necesita ese mimo y no ellos, pero son tan generosos que lo aceptan. O sea, si la humana necesita tener ese mimo y esa condición de ponerle dos trencitas y moño, pues la perrita sabe que con ese acto, que puede ser exagerado, le está ayudando a esa humana a llenar un vacío de cualquier cosa, qué sé yo. Entonces, ellos ayudan tanto y aceptan tanto, no porque no puedan hablar en palabras, sino porque ellos realmente son unos seres de luz que nos ayudan a, a elevarnos y a comprender ciertas cosas o a llenar ciertos espacios que a la vista podrían ser inútiles, ¿no? Superficiales. Pero si esa persona necesita esa emoción, sencillamente ahí está ese animalito que lo suple. Pues yo prefiero una persona que le pone moñitos al perro y no que le pega, con una falsa creencia de que la letra con sangre entra, ¿no? Y que entre más drástico seas con el animal y que el animal tiene que entender por las malas, mm, yo creo que eso también está cambiando y también siento que el animal de todas maneras tiene sus colmillos y se defiende, sus colmillos, sus uñas, sus garras, y cuando algo no le gusta, sencillamente te muerde o te, ¿no? Eh, o te destruye una almohada o, bueno, se hace pis por todos lados, que no sé si esa sea, por ejemplo, una señal de que algo te quiere decir la mascota y no tiene que ver con el adiestramiento, que es que no ha aprendido a ir al baño, no sé qué, sino que te está diciendo algo. Cuando un perrito hace pis por todos lados,
Claro, siempre ellos se están comunicando y creo que hay algo demasiado importante y es que no nos olvidemos que ellos son animales y tienen instinto. Y es un instinto que no tiene por qué perderlo, ¿no? Pues frente al ejemplo que tú acabas de poner. Si no les gusta tal cosa y de repente pues tiran a morder, ahí está, ¿no? Un acto que es animal. Y nosotros, ellos nos recuerdan también que nosotros somos animales, ¿no? Pues nosotros somos humanos, animales humanos. Y en ese sentido, pues estamos equiparados, dialogando con ellos, comprendiendo con ellos nuestra propia animalidad, creo yo. Ahí difiero un poco contigo. Yo creo que estamos en reinos distintos, que hay un reino mineral, vegetal, animal y el reino humano. Que como decía Jesús, mi reino no es de este mundo, creo que decía, se refería a eso, lo malinterpretaron como si él dijera que era un rey, y es que hablaba de que hay otro reino en la naturaleza, que probablemente tenemos de todos los demás reinos, ¿no? Tenemos de los minerales, tenemos de los vegetales y tenemos de los animales. Pero bueno, para eso está la comunicación interespecies. Qué mensaje le quisieras dar a las personas que están, bueno, que están conviviendo con un animalito y, y que por ahí no saben qué hacer, que están desesperadas porque el animalito les está haciendo la vida como de imposible en muchas cosas? Lo que yo quisiera decir en este espacio que tú gentilmente abriste para este tema de la comunicación interespecies es que ojalá que podamos vivir en esta temporada con una gran apertura para saber que este es el momento justo y oportuno en el que la humanidad está siendo invitada precisamente para poder conectar, recordar una materia que los ancestros ya lo vivieron de una manera extraordinaria y que nosotros estamos viviendo en la actualidad precisamente para hacer esa recordación con gozo, con respeto, con profundidad, y que si el animalito compañero de hogar en casa está presentando alguna variante en su conducta o tiene alguna enfermedad física sobre lo cual está siguiendo un proceso con su medicina, lo más probable es que este animalito esté queriendo decirnos y anunciar a su familia que algo dentro del entorno está en desarmonía. Y por esa razón sería genial que muchas más personas, independiente de la difusión que podamos hacer los comunicadores entre especies, eh, se abran a esa posibilidad como una invitación muy especial que en este momento está para todos, para todos. Esto sucede como una habilidad que muchas personas de todas las edades pueden asimilar, podemos aprender y seguir aprendiendo como lo estamos haciendo. Y en esto ocurre como en cualquier otra materia, ¿sabes? Es como yo lo pienso. Me parece que todos los seres humanos podemos cantar, escribir, de repente componer un pequeño poema, actuar, pero hay quienes presentan un mayor interés por estas áreas y como está ese interés y hay alguna facilidad además, pues habrá quien cante más afinado, habrá quien lo haga un poquito menor, pero siempre la comunicación interespecies estará a disposición de todas las personas sin distingo de edad, de convocatoria espiritual, lo que sea. Ellos están ahí, los animalitos, y como tú dices, todos los reinos están abiertos en este momento con una disposición enorme para que nosotros escuchemos todos los reinos. Escuchemos a los árboles, a las flores, a la selva, a las piedras. En esa opción, en esa invitación, tenemos la posibilidad de abrir nuestra intuición y afinar lo que todos
podemos hacer en esta temporada que si bien está muy ajustada y muy temida y muy compleja, al mismo tiempo también sucede esto otro que es altamente positivo, creería yo. Yo creo que los animalitos nos están contrarrestando precisamente esta ofensiva que hay contra la humanidad, contra la libertad, por lo menos yo lo veo así. Estamos hablando de que no es que se me enfermó el perro, entonces llamemos a socorro. No, o sea, se me enfermó el perro y quiero saber qué está representando eso en términos de energía en mi casa, en mi vida, y Socorro hace una lectura integrativa porque ella es terapeuta integrativa. Entonces, a partir de la comunicación que desarrolla con el animalito de compañía, también puede hacer una interpretación de lo que está sucediendo a nivel energético en la familia. ¿Por ahí es? Es comunicación, pero también es sanación y seguimientos en tratamiento a partir de la sanación con diferentes ayudas y disciplinas que nos ayudan para ello. Y yo quiero remarcar que los comunicadores y consejeros interespecies no diagnosticamos. Atendemos la terapia integrativa, pero existe una buena voluntad y un reconocimiento porque la medicina veterinaria esté acompañando a ese animalito y a la familia. Bueno, Soco, muchísimas gracias. Para quienes tienen mascota o animalito de compañía, pues ya saben que existe algo que se llama comunicación interespecies, que realmente forma parte de una propuesta terapéutica, tanto para el animalito como para el tutor o la familia que lo tiene. Así que te agradezco muchísimo, Socorro. No, a ti. Te mando un beso enorme desde Argentina. Ojalá vengas y compartas tu conocimiento, que se difunda todo tu conocimiento, que tú dices que es una habilidad, pero conociendo tu trabajo y lo que haces, yo creo que es un don, Socorro. Entonces, Muchas gracias, Betty. bendecida con ese don y ojalá mucha gente pueda mejorar la vida con su animalito de compañía, entendiendo lo que le sucede. Muchas gracias. Gracias a ti por este espacio, por esta oportunidad que me brindas y nos brindas a quienes queremos recorrer este camino, porque la difusión de la comunicación entre especies nos puede llevar precisamente, como tú dices, a que entre humanos podamos finalmente comunicarnos mucho mejor. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en la charla. Muchísimas gracias, Socorro. Hasta la próxima. Te acompañamos a buscar tu felicidad. Dulcinea despierta, despierta al amor. Dulcinea despierta, un mundo de mujeres conscientes.